Agradecemos especialmente a los galpones, a Enrique Farías de su galería en Nueva York y a Emilia Azcárate por esta charla del día de hoy. Emilia, vamos a hablar ahora de Emilia. Emilia Azcárate, la charla de hoy se titula Pintar o practicar. Es uno y lo mismo. La artista compartirá reflexiones sobre su obra y las conexiones que existen en su trabajo con su practicar espiritual, su visión sobre la geometría, el color, la pintura y la arquitectura y la ciudad. Compartirá reflexiones sobre la espacialidad y algunas nociones de construcción propias de planos de arquitectura que parecen inspirar la búsqueda geométrica de su obra. Estas se manifiestan en mapas como mandalas, donde construye figuras sagradas desde el urbano, utilizando chapas metálicas de botellas en la calle que recoge en sus viajes. Emilia Azcárate estudió artes plásticas en St. Martin's School of Art en Londres en los 80. Ha realizado talleres y residencias de artistas en Venezuela, Trinidad, Tobago, México, Perú, Ecuador, recientemente en Estados Unidos. Obtuvo el primer Premio Nacional de Artes Visuales Arturo Michelena en el 1999 en Venezuela. En el 2006, la beca del programa de subvenciones de la Fundación Cisneros Fontanals, CIFO. Ha realizado muestras individuales en Museos de Historia Mexicana de Monterrey, en la Galería de Henry Farías, Nueva York, Galería Distrito 4, Madrid, en el Periférico Caracas, Casa de América, Madrid, Caribbean Contemporary Arts 7, Puerto España, Museo Alejandro Otero, Sala Mendoza, entre otras. Su obra está representada en la colección del Museo Jorge Pérez en Miami, el LACMA en Los Ángeles, Space en Los Ángeles, Phoenix en el Art Museum, en la colección Cisneros Fontanal Miami. Actualmente Emilia trabaja y vive en Madrid. Aprovechamos también para invitarlos el próximo sábado, 11 a.m., a Ileana Ramírez, que la tenemos aquí, de Tráfico Visual. Va a dar una charla que se llama Memoria 50, relatos sobre el tráfico y los bordes, que también va a tocar arte contemporáneo en Venezuela. Entonces, aquí tenemos a Emilia con nosotros. Gracias, Isa. ¿Aló, me oyen? Gracias, Isa. Bueno, la verdad es que aquí todo hay que decirlo. Isabel es mi prima hermana y yo estoy aquí medio coleada. No se crean que, que esta es una invitación por ser nada más, sino por... Ella siempre me está... Y todo ese currículum no hacía falta decirlo. En fin, agradezco a todo el equipo de arquitectura en femenino por haberme invitado a hacer esta presentación, que me ha costado 3 días hacerla, porque yo no soy de hacer presentaciones. Y agradezco mucho a los galpones, agradezco a toda mi familia que está aquí presente y a los que no están presentes también, a mis antepasados. Agradezco a todos los hombres que están aquí también, porque sí, me gusta mucho la energía masculina. Bueno, entonces, en esta imagen me están viendo recogiendo una chapa de botella. Fueron una de mis primeras piezas cuando me fui a vivir a Trinidad y Tobago. En la esquinita de allá están viendo a mi hijo, que es lo que yo más quiero en este mundo, y entonces por eso me gustaba mucho esa imagen. Es en el garaje de una playa que se llama Maracas, y yo estaba todo el día recogiendo basura, recogiendo chapas, como dirían en español, las espigadoras, pero en inglés hay una palabra que a mí me encanta que se llama the gleaners. Entonces, vamos a ir poco a poco. Para explicar un poquito lo que es practicar, yo hice una serie hace varios años que se llama Hong-Son y está concentrada en mi práctica de día a día. Esa práctica de día a día es enfrente de un pergamino que está escrito en chino y en chino antiguo y que tiene
todos los estados, todos los factores, todo el universo ahí. También se habla de él como si fuera un espejo de uno mismo. Entonces, cuando yo estoy practicando, es una manera de qué quiero proyectar, qué quiero hacer, qué quiero cambiar, quién quiero ser. Entonces, es muy importante empezar mi día así. Y cuando yo estaba viendo este pergamino, notaba cosas, notaba elementos, y empezaron a salir todas estas series de pinturas que son bastante matemáticas, que por cierto también es algo que me gusta mucho, la matemática. Hay situaciones en ellas, por ejemplo, las 5 pelotas que están en el centro son los 5 caracteres del Nam-myoho Renge Kyo. No ves muy bien las 10 figuras que hay de un lado, que son los 10 mundos, los 10 estados del otro lado. Y entonces cuando se empiezan a multiplicar todas estas cosas, hay una cosa que se llama los 3000 estados en un instante, y es que cada uno de nosotros vivimos 3000 estados en un solo instante. Entonces imagínate la vastedad de lo que estamos experimentando en cada momento. Estas son la serie de chapas que son mapas, para mí son mapas recogidos en ciudades. En realidad la mandala es un mapa. En la India lo que es una mandala en realidad es un mapa. Pero a mí me gusta llamarlo mapas de ciudades porque son chapas recogidas en distintas ciudades. Esta fue la primera que hice, que es en Puerto España, en el 2001. A partir de ahí, esto se ha convertido en un proyecto que lo hago en muchísimas ciudades, incluso en pueblos, incluso en lugares, por ejemplo, como el Cercado, donde acabo de estar haciendo un proyecto con cerámica, estuve recogiendo chapitas del Cercado. Este es Bogotá, Berlín, por aquí está la dueña, Bayreuth. Ellas son muy especiales porque todas las hago con el múltiple de 8 y ninguna es igual a la otra. No explico por qué. Yo empiezo con una en el centro y voy circunvalando 8, 8, 8 hasta que ya le voy dando los 16 y así voy sumando, multiplicando, pero ninguna es igual. Esta está colocada en una pared, en el ángulo de la pared, entonces crea un espacio visual completamente distinta. Estas las recogí en Xochicalco, que es el templo de las flores, y estaban todas muy, muy, muy oxidadas. Y aquí suceden unas geometrías que son más bien árabes, porque yo veo ahí un cuadrado perfecto, pero si le doy un poquito la vuelta, veo un rombo. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo no lo estaba planeando así, pero esas son las cosas que pasan con el arte. Bosta, dibujos de humo, expansión de la materia a lo no, de la materia a lo no material. O sea, cuando tú haces un dibujo con humo, ¿qué materia es esa? ¿Qué materia es el humo? El humo no es una materia. Entonces entré como en ese conflicto, pero estuve muchos años pintando con bosta de vaca y haciendo dibujos de humo. Y también esto viene de una tradición en la India, por supuesto, y también en Colombia, y me imagino que en Venezuela también se fabricaban casas con bosta de vaca y barro, y bueno, y también se hacen muchas otras cosas con la bosta de vaca, ¿no? Entonces, forma parte del paisaje arquitectónico, sobre todo cuando estás en la India, ves murales y murales y murales y murales, todos llenos de bosta de vaca. Entonces, estos son los dibujos de humo. Esta es la pintura que se ganó el Michelena, son 13 líneas, y después de estas 13 líneas, el material fue esta bola. Entonces yo la llamo la bola del Michelena,
Este es un pincel que lo recubrí de cera y es como el pincel de un pintor, con mis huellas digitales. Algo más que quería yo decir de la bosta es que no hay ningún desperdicio. Yo pinto con la bosta, esculpo con lo que sobra de la pintura y con el polvo restante hago los dibujos de humo. Entonces, es como que no se desperdicia absolutamente nada cuando se trabaja con ella. Pinturas de líneas. Este trabajo lo hice en Trinidad y Tobago. Es un trabajo que tiene que ver con la repetición. Entonces yo digo aquí, estos dibujos sobre tela son un acto muy espontáneo y repetitivo. Al hacerlos, los veía reflejados en muchas partes de la naturaleza, en plantas y animales, también en cartografías y mapas, y en mis caminatas. Luego empecé a cortar los lienzos. Y comenzó la tridimensionalidad. De ahí empecé a cortar distintos materiales hasta que llegué a hacer estas esculturas en aluminio. Todos estos procesos, en el proceso del papel al lienzo, del lienzo rasgado a la escultura, fue una experiencia emocionante para mí. Tomaron varios años, o sea, fueron como 14 años desde que hice el dibujo hasta que terminé con el tema de las esculturas. Practicables. Estas piezas tienen que ver con, ahí pongo, conjunto de pintura sobre madera, activo, pasivo, según el observador, dispuesto o atrevido a cambiar su orden. Tiene que ver con la física cuántica. Este es un detalle de un practicable. Esto es una de las posibles composiciones. Entonces aquí lo que yo observo es que al tú cambiar algo de sitio, todo lo demás cambia. Y esta fue la instalación que hice en la Galería de Enrique, donde la gente podía hacer su propia repisa del lado de allá o poner la que quisiera allí, pero todo lo que movías de aquí iba cambiando absolutamente toda la sensación. Y el resultado también, el haber hecho esto en Nueva York, también me dio una sensación de skyline, que todas estas piezas eran como unas especies de edificios. Ok, luego, voy bien rápido. La genealogía del color es una exposición que está basada completamente en las pinturas de castas del siglo XVIII. Ahí pongo el subtítulo que me hizo Juan Carlos Ledesma para su escrito, Del plano a la piel, pintura tabular, porque esta pintura está hecha, yo estoy representando un color, estoy representando el cuerpo con un color, y lo que hice fue que en el siglo XVIII es cuando Isaac Newton saca su teoría del color, de los 3 colores primarios, y en América estaban todos los pintores, sobre todo en México y Perú, muy impresionados con la cantidad de gente que estaban haciendo a través del mestizaje. Entonces le asigné cada color primario a una raza y iba mezclando los colores según esos matrimonios. Entonces el resultado, por supuesto, era el niño de ese matrimonio. Entonces, aquí unas muestras. Bueno, el abecedario fue súper importante en esta serie, aunque en algunos momentos no lo utilicé. Ese es el abecedario que me inventé en el 2014. Y básicamente lo inventé en esa misma máquina de escribir, en ese mismo papel donde ustedes lo están viendo. No tuve que hacer dibujo previo, lo hice todo
en una corona de 1917. Este es un mural que dice José Joaquín Magón, porque José Joaquín Magón tiene una serie que a mí me encanta, que está en el Museo de Antropología en Madrid, pero también hay otra serie de él que está en el Museo de Historia Mexicana. Entonces todos esos colores que ustedes están viendo es el resultado pues de la mestiza, del castizo, del español, del mulato, del albarazado, del tornatrás, del tente en el aire, del lobo, del, ¿sabes? Todos estos nombres, albarazado, albino ya lo dije, bueno, en fin. Estos dos cuadros los pongo porque esta fue una serie que hice de Cabrera, otro de los grandes pintores mexicanos, donde utilizo las líneas blancas y negras porque según la teoría del color de Newton, los tres colores primarios, que lo hizo a través de la luz, daban blanco, y según la teoría de Goethe, los tres colores primarios daban negro porque lo hacía con pigmento. Entonces quise hacer un homenaje a estos dos grandes conocedores del color. En este caso está la mestiza y de este lado está el mulato. Este es un biombo que también es de una serie anónima mexicana donde están todos los nombres, pero aquí el nombre es transparente. Entonces, la idea para mí con este biombo es que la manera en que tú puedes hablar con el otro es a través de ese espacio donde no hay pintura. Entonces, donde te puedes comunicar con el otro es a través de la palabra, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Como la importancia de poderse comunicar con los demás. Y cuando yo hice este biombo era cuando Donald Trump, yo no sé si muchos de aquí son de Donald Trump, probablemente sí, pero él estaba haciendo, ¿viste lo que pasa cuando uno habla de la gente que no tiene que hablar? No sé si fue lo mío o si fue lo de allá. Ya va, ahí está, ahí déjala que piense. ¿Lo desconecto y lo vuelvo a conectar? ¿Será? Yo no sé. Es como allá, ¿no? Para apagar aquí, Elisa. Voy a apagar. Ahí. Dale full pantalla completa. Ok, lo hice a una escala humana, es más o menos de mi tamaño, y bueno, él estaba haciendo el muro cada vez más grande, cada vez más fuerte, y yo decía, bueno, en realidad aquí lo que hay es que dialogar, ¿no? Entonces por eso las letras son transparentes, porque es lo que te comunica con el otro. Esa era mi idea. No se ven los colores en este biombo, aquí fue cuando empecé con el tema del negro. Aquí es una serie de colores cada uno de estos colores tiene los tres colores primarios, pero tiene el uno tiene un poquitico más de rojo, el otro un poquitico más, no se aprecia en lo absoluto aquí, y yo lo llamo el biombo barroco. La parte de atrás es un cristal negro donde tú te reflejas un poco pues en negro. Y estas tres pinturas fueron hechas en un taller mecánico donde estaba con unos malandros de por allá de Apaseo, donde yo estaba haciendo la residencia artista, y ellos pintaban carros. Y entonces, bueno, yo quería
una experiencia distinta, no quería estar todo el día, tú sabes, encerrada en mi mundo, y conocí a estos chicos y les enseñé la teoría del color y se quedaron como muy impresionados y hice varias piezas con ellos, pero aquí ya no hay texto, ya esto es abstracción pura y es también donde uno puede ver cómo los planos del color se vuelven también como arquitecturas, ¿no? Porque entran, salen, para mí hacer esto fue muy interesante. Aquí estamos con los negros primarios, que es mi última exposición, que no sé si todos tuvieron la oportunidad de verla, y seleccioné una serie de piezas. Todos los negros son compuestos por los 3 colores primarios y todos los textos dicen luz en 7 idiomas distintos. Y bueno, aquí pongo un detalle porque cuando de repente tomas una foto de un detalle, ahí es donde realmente te das cuenta de esos planos preparados como arquitectónicos, ¿no? Como más, o sea, así lo siento yo, así lo veo yo. Este no se ve casi nada, pero bueno, el que fue para la exposición puede que Este tampoco se ve. Los cuadros negros no son para ser fotografiados. Tampoco. Y de los negros me vine a los blancos, un poco acordándome de nuestro pintor Reverón, y el tema de la luz en los negros es, bueno, si no hay luz, no hay color, no ves nada. Entonces, ¿qué pasa? Si hay demasiada luz, tampoco ves nada porque te encandilas, y esos son los cuadros de Reverón, ese encandilamiento de esas aguas de allá de donde él vivía. Este es un detalle que también yo lo siento como muy dentro de esas arquitecturas que yo hago con mis cuadros, y este es el cuadro entero. Este es un coplanario, es un sistema matemático donde todos los planos se unen en el centro, pero que también todos los planos están al mismo nivel. Esto sale de un dibujo que hice y lo quise llevar a 3 dimensiones, y es como que lo más nuevo que he hecho, o sea, lo que más nuevo que he hecho en mucho tiempo, porque nunca había hecho un coplanario y ahora quiero hacer más coplanario. Esto también es de las cosas más nuevas que he hecho, que es hacer cajas de luz. Ahí dice luz en mi alfabeto, y esta también estaba en la exposición. Entonces son cosas que quiero seguir trabajando, que quiero seguir haciendo. Y ahora viene una parte donde me voy a quedar callada. Todas estas diapositivas que acaban de ver son gracias a Leo de Marvenca, que contrató una serie de arquitectos que son Maraya Arquitectos, creo que están todos aquí, y he estado siempre con muchas ganas de ver mi obra en la arquitectura. Entonces, en 3 días, yo no sé cómo hicieron, en 4 días, 3 días, me montaron este maravilloso proyecto que, bueno, me tiene emocionadísima y que creo que va a ser un punto de partida en mi trabajo. ¡Ah! Los están volviendo a pedir. Mírenme esa belleza. En algunos pongo mis
Yo no sé cómo va a hacer Leo para buscar esos colores, esas piedras, no tengo ni idea. Por ejemplo, mira este jardín. Este es un jardín, este es mi abecedario, ¿no? Entonces este es un jardín donde está el abecedario incorporado. O sea, yo me encuentro constantemente con formas geométricas que no dicen nada, son formas bellas, son cuadrados, rectángulos, pero no tienen una palabra. Imagínate tú que puedas tener una palabra que te guste. Yo, por ejemplo, con mi palabra luz, que me encanta. O hay una palabra que me gusta mucho que es esperanza, o la palabra paz, ¿sabes? Entonces, no sé, o el apellido de una persona, o el nombre de una persona, pero eso tiene una fuerza mucho más contundente, o la palabra Venezuela, ¿sabes? ¿Y eso es piso o es grama? Eso es grama y piso, grama y cemento. Exacto, porque tiene grama. La idea es que es grama o puede ser piso. A mí me gusta que sea grama, pero también si es piso también me gusta. Yo soy amante del color verde. Entonces imagínate, llegas a tu casa y tienes, esta es de la serie de Hikari. Creo que hay algunas cositas que se inventaron por ahí los arquitectos, pero no importa. Pero también, mira, fíjate lo que pasa. Estás viendo aquí un plano que de repente parece que se levanta del... O sea, es otra cosa, ¿no? Y todo eso es teoría del color. ¿Eso tiene algún significado? ¿Esto de la herencia dice algo? Claro. ¿Qué dice aquí? Por supuesto, Isa, eso dice luz, repetido 4 veces. Luz, L-U-Z. Luz, si te pones así, luz. Si te pones así, luz. Y si te pones, haces el pino, te paras de cabeza, luz. O sea, esta es una pieza completamente circular, porque tú puedes leer la palabra en los 4 sentidos, da igual donde estés colocada. ¿Ah? Bueno, cuando te acostumbras las terminas leyendo. Este dice Hikari. Hikari de arriba abajo hasta la mitad y Hikari de abajo arriba. O sea, tienes que hacer el pino otra vez, o sea, tienes que pararte de cabeza y leerlo. Entonces, yo juego mucho con eso, ¿no? Con escribir la palabra en distintas direcciones, porque eso es lo que me da el movimiento a la pieza, ¿no? Tengo que buscar las composiciones. Ya. Gracias, Emilia. Ahí los dejo con la luz. Darle todo este trabajo. Y bueno, queremos oírlos a ustedes si quieren hacerle preguntas a Emilia sobre su proceso creativo, sobre cómo forma cada uno de estos conceptos de los varios grupos de los cuales nos habló, que forman como el cuerpo de trabajo. Yo puedo empezar con algo que siempre me ha gustado. Yo creo que Emilia, ese practicar como habla ella, su vida, su obra, es como una simbiosis tan unida que no se sabe, Emilia. O sea, la siento tan integrada, su trabajo, su vida y su practicar espiritual, que se ve mucho como en su obra, ¿no? Y creo que eso es lo que te define. Yo, donde quiera que estoy contigo, siempre estás pensando en tu trabajo o en tu espiritualidad también. Eso me parece muy interesante, cómo lo has transformado en tu trabajo. Ayer estábamos hablando del trabajo también, y yo le decía, yo arquitecta, que me impresiona mucho cuando veo su trabajo, como esos planos de su dibujo, yo los puedo ver en abstracción geométrica hacia planos de arquitectura, hacia paredes, hacia plantas, templos sagrados, como la primera serie del
Honson. Y creo que esa simbiosis conceptual que podría imaginarme trabajar con una artista como Emilia en un proyecto de arquitectura, creo que sería muy interesante. Emilia al final presenta pues estos dibujos ayudada de arquitectos y no están, o sea, vemos el trabajo de Emilia reflejado y vemos cómo están todos estos planos dibujados en cada uno de esos elementos, como dice ella, suben y bajan volúmenes, pero también me lo puedo imaginar en un recorrer arquitectónico. Entonces, creo que es algo espontáneo, natural en ti, en todo tu pensamiento, que es arquitectónico, es espacial, es sí, hasta atemporal, es una geometría basada en muchas otras cosas, que no es una geometría, o sea, creo que rompe un poco fronteras al verla, o sea, no lo he visto nunca esos abecedarios en ningún lado, esa forma como trabajas el color. ¿Sí nos quieres hablar un poquito? Ya lo dijiste todo. Ah, bueno. Aquí paso a alguien. Una pregunta. Hola. ¿Cómo se dio esa mezcla entre las matemáticas y la cultura hindú, por ejemplo, o sea, la cultura en general? O sea, hay una mezcla ahí de teoría de color, Newton. Eso está en mi ADN. Eso no te lo puedo explicar. Me encantan las matemáticas, me encanta inventar cosas, como ¿sabes? Yo no sé, pero me fascinan las matemáticas y no sé nada de matemáticas. Me gustan los números, por lo menos me encanta un sudoku, pero no me pongas una matemática de hoy en día. Aquí tenemos una matemática que sí sabe de letras y todo, pero yo de eso sí que no tengo ni idea. Pero me gustan los instrumentos como las reglas, los compases, me fascinan los mapas, me encanta, por ejemplo, una vez me puse a hacer mapas y empecé a darme cuenta de cómo se trazan las líneas y se empiezan a cruzar y yo digo, pero ¿cómo se cruzan así? O sea, hay como una especie de... El mundo es muy mágico, cuando tú te pones a hacer cosas, tú crees que eres tú el que la estás haciendo, pero es que ya todo el diseño está hecho, es loco. Es muy fuerte. Bueno, es lo mismo cuando ves una flor, que tú dices, mírame cómo está formado esto. ¿Quién hace esto? Pues a mí a veces me pasan esas cosas. Yo hago cosas que digo, ¿quién hizo esto? Porque es como que yo no lo hice, como que ya está ahí dentro de uno. Salió. Sí, es curioso, pero sí, me emociona mucho cuando me pasan estas cosas. Emilia, yo justo traía una pregunta que va por esta misma línea, así que un poco para complementar. Mucho se habla de las geometrías sagradas y en esa relación que existe, aunque sea invisible, en la naturaleza, en la espiritualidad. Y yo creo que tú sí tienes una cabeza muy matemática, porque me impresiona, bueno, primero todo tu trabajo con las mandalas y la simbología del círculo. Yo quisiera que nos digas primero qué significa un círculo para ti, sea intuitivamente o sea más, digamos, pensándolo un poco más. Y la otra pregunta tiene que ver con el ejercicio de este trabajo de los colores primarios con la genealogía. A mí me parece que no es solo matemáticas, sino se me fue el nombre que no es economía, es los que sacan como números y sacan, ayúdenme un poquito. No, una carrera cuando hacen, por ejemplo, porcentajes de tanto, o sea, que estadística. Tienes una mente súper estadística combinado con lo artístico y lo que produce es como una expresión muy artística de lo que es totalmente números. Entonces es una combinación que en ti es como, yo creo, innata, pero que nos habla de lo que es la naturaleza y lo que es, digamos, la expresión personal, creadora, artística. Entonces, ¿qué pueden ser para ti las figuras geométricas? O sea, por ejemplo, yo hago la comparación siempre
con el mundo de los arquitectos renacentistas en este nuevo tuyo caminar de combinar con la arquitectura. Los arquitectos renacentistas, para ellos el círculo era la figura más importante que existía y querían que las iglesias tuvieran esa figura circular centralizada, porque de alguna manera había una simbología de que Dios estaba en el centro y todos estábamos a la misma distancia en ese círculo infinito que giraba alrededor de Dios, que no lograban hacerlo siempre, obviamente por el tema de la cosa católica cristiana, pero ese era su querer ser. Entonces, un poco el tema del círculo, volviendo al tema del círculo para ti, a lo mejor esa conexión con tus mandalas, ¿qué te hacen sentir o por qué te atrae tanto? Sí. Antes de hacer las mandalas yo pintaba muchísimo con círculos, con mis huellas digitales o hacía círculos. Me gustaba mucho siempre el círculo, porque el círculo, bueno, es la tierra, es la luna, es la mujer, es lo que dices tú también, es como la perfección. Sí, las corto, las machuco, las vuelvo un círculo y luego el círculo de la mandala, porque no las coloco en cuadrado ni en rectángulo, sino que las coloco en círculo, es la circunvalación. Esa es ha sido una constante. O sea, ahora me he desviado un poco por el tema del alfabeto. Cuando creé este alfabeto en el 2014 dije, aquí me fregué porque esto da para mucho. Da para mucho y ha dado para mucho, porque fíjate, ya son 11 años y yo era, si te metes en mi página web, puedes ver que yo soy una artista de series y no me gusta repetir, o sea, me gusta muchísimo la repetición, pero no me gusta repetir tanto mis series. Nunca me han gustado esos artistas que hacen lo mismo toda la vida, ¿sabes? Y nunca he tenido ningún tipo de desconfianza en abandonar lo que ya hice y comenzar una cosa nueva, ¿sabes? No me importa si es mío, si no es mío, porque todo mi trabajo tiene un hilo conductor, curiosamente. Hay un hilo que está ahí. Hay gente que no lo ve, pero está ahí. No tienes por qué siempre verlo, ¿no? Pero hay un hilo conductor, no hay una sola serie que no esté ligada a la otra. De hecho, yo hoy, la presentación que hice ni siquiera está por orden de año, ni por orden de cuando hice una o cuando... no, es al azar, la hice como me provocó. Y luego el tema que tú dices de... La investigación es importante en cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida, ¿sabes? Porque sí, tú puedes de repente ser un pintor. Yo fui muchos años una pintora que simplemente dejaba que saliera lo que fuera. Pero llega cierto momento en que quieres saber lo que vas a hacer antes de dejar que eso salga. Entonces lo tienes que investigar, lo tienes que estudiar, tengo yo que saber por qué lo estoy haciendo. Y entonces una vez que tengo ya ese terreno abonado, ya me lanzo. Entonces ahí yo siempre digo, yo hago todas estas reglas, hago todas estas investigaciones, luego se me olvidan todas y sale lo que tiene que salir. No sé, me imagino que cada quien tiene su proceso. Bueno, yo he tratado de estudiar la teoría del color y es bien arduo, o sea, es fastidioso, muy fastidioso y es muy arduo. No sé si es la traducción española, pero es la verdad que tienes que meterte, y he tratado de estudiar también para el arte la teoría cuántica, y también hoy en día he leído y fuerte el mestizaje americano y todas las castas en Latinoamérica que son totalmente diferentes. También es tarea erudita, y todo este sistema cónico de los mandalas
también pienso que es tarea ardua. Entonces, a mí lo que me interesa conocer en ti es cómo de esos procesos que tienen que ser intelectuales, que tienen que ser bastante, cómo llegas tú a la simplificación, no vamos a decir la simplificación, pero a la abstracción simple, casi intuitiva a la que llegas. Es lo que me interesa, porque tú hablas de conocimientos dispersos y arduos, y hablas de mucha intuición a la hora de crear, de no sé, que me vino, me salió. Me parece que tienes una obra excelente, pero me interesa saber cómo es el proceso. Bueno, yo primero que nada soy pésima estudiante, no me gusta estudiar. Lo que investigo, lo investigo cuando quiero hacer algo y saco lo que necesito. Y no estás hablando ni con una erudita ni nada y me puedo pelar en miles de cosas. O sea, yo, sabes, es como natural. Yo no quiero aprender las cosas sino para poderlas utilizar o para poder entender qué es lo que me está pasando en mi proceso como artista o como persona, o qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Ese es mi trabajo, mejorar, crecer, pero por dentro, sobre todo. Yo creo que eso es lo que más se transmite. ¿De qué me sirve a mí estudiar? Estudiar y tratar de entender. Tú sabes el grosor del libro de Goethe, de la teoría del color. ¿Tú crees que yo me he leído todo eso? No, yo agarro y busco en el índice lo que más me puede interesar y digo, esto es lo que a mí me interesa. Mi hermana Ana me regaló un libro así de finito, la teoría del color de Rudolf Steiner, así, una charla que el tipo dio. Mira, yo me puse con papel y lápiz a dibujar, a tratar de entender. Lo he hecho como 4 o 5 veces, todavía no entiendo qué es lo que está tratando de decir Steinberg con su teoría del color, pero mira, lo intento. Ahí tengo mis recuerdos de haber intentado hacer eso. Entonces, a mí me gusta divertirme. Yo no quiero sufrir estudiando, ni investigando, No, yo quiero divertirme, quiero gozar, quiero disfrutar cada proceso de mi trabajo. No quiero sufrir, para nada. Ya, eso pues no va conmigo. No. Y el tema de la simplificación, no es nada simplificación. Las cosas que se ven fáciles generalmente son las más trabajadas y son las más difíciles, pero se logran. Si uno se empeña, se logran. Y yo trabajo duro. Eso sí que lo hago. Yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, mira, yo creo que cuando uno trabaja duro, la recompensa le viene a uno por algún lado. Sí, señora, es así. Pero estudiar no me gusta mucho. Tú nos has dicho que haces tu investigación y tienes como una ruta en tu obra. Llegaste a ella, ya sabes que está lista, veo que también te sorprende con las cosas que llegaste. O a veces no estás contenta y sigues, o la obra es lo que es y listo, que salga al mundo. A veces hago eso. A veces hay unas obras que digo, wow, ya, perfecto, porque además lo ves y ya, perfecto. Y hay obras que no me dicen tanto en ese momento, pero yo le doy tiempo al tiempo. Yo dejo, las respeto, o sea, forman parte de un proceso, forman parte de una serie y las dejo que maduren ellas solas. O la que tiene que madurar soy yo, no sé, pero las dejo ahí, tranquilas, ¿sabes? Entonces no me preocupo tanto. No sé, yo creo que han habido momentos en que me he sentido preocupada y esos son cuando no tengo ganas de pintar.
cuando no tengo ganas de pintar. Eso me preocupa. Pero entonces ahí mismo empiezo a agarrar libros porque o me pongo a ver series coreanas o porque algo tengo que hacer. Es un poco pérdida de tiempo, pero no lo es, porque ves imágenes, ves imágenes, ves imágenes. Y entonces se te empiezan a ocurrir ideas. Entonces, bueno, debe de ser que a veces uno también tiene que descansar y dejar de pintar. Bueno, por cierto, que el tema de la luz en la física pura, hay una teoría que la trabaja como fotón y otra como onda electromagnética, o sea que la luz es un misterio siempre, ¿no? Hay teoría, hay partes de la luz que funciona bien con un enfoque científico y con otro enfoque científico como una onda electromagnética, o sea que no me acordaba lo de los colores primarios con los pigmentos y con la luz, ¿no? Y creo que incluso con la luz los primarios los componen los televisores con unos distintos, creo que con el verde, en vez de con el, no recuerdo cuál. Hay distintas maneras de trabajar los colores en distintas imprentas. Y luego, para mí lo más interesante de la luz, en realidad, es que yo hago una conexión que la luz es como la mente, siempre está cambiando. O sea, ¿cuál es la materialidad de la luz? Tú lo que ves es el objeto. ¿Ves? Entonces eso te pasa con el color, ¿no? Ves el color, pero ves el color por la luz, pero cambia la luz y ves otro color. ¿Y qué pasa en la cabeza? ¿Cuál es la materialidad del pensamiento? O sea, la mente existe, pero tampoco existe. La luz existe, pero tampoco existe. O sea, el color existe, pero tampoco existe. O sea, hay una dupla ahí con esas dos cosas que yo pienso todo el tiempo. No sé, esas son mis locuras. Emilia, también está el sentido de ubicación. Seguimos con la luz, pero tú tienes una luz diferente en Caracas. Claro, Otra luz en Madrid. y por eso todos los cuadros de la exposición de negro primario los pinté todos en Caracas. Porque tienes una luz en particular, tienes una atmósfera en particular. Y hace poco me estaban entrevistando y hablé de un libro que se llama de César Aira, un argentino, que escribe las crónicas de un pintor viajero. Ese pintor viajero es Rugendas. Y cuando Rugendas se viene a América, Humboldt le dice: no pintes las cosas, pinta la atmósfera. Y es muy impresionante. No sé si conocen las pinturas de Rugendas, pero son muy impresionantes. Porque es que es verdad, todo es como atmosférico. Es pintar, cómo pintas la humedad, cómo pintas ese clima, cómo lo pintas, ¿no? Esa es la luz. Sí, Tini. Tú dices, no pinten la cosa, pinten qué. No te oí. ¿Cómo? No pinten la cosa, pinten. La atmósfera. Vamos a ver, gracias. Yo quiero agregar algo. No solamente es la luz, es la forma en que tú, como artista, como persona, puedes captar la luz. Claro. Es que, déjame decirte que todas estas preguntas muchas veces no tienen respuesta. Creo que es una unión de muchas cosas que has tenido la suerte, la maravilla, la bendición de tenerla. Entonces no solamente que ves la luz, porque la veo yo, la vemos todos. Es esa forma de ver la luz, esa forma de conectarte con la luz para poder pasarla al papel. Entonces, así como la luz, ves todo, o sea, es una apertura a los procesos. Y eso es el artista, y eso no hay palabras que puedan definirlo, 1, 2 y 3. Es No, simplemente claro. esa apertura maravillosa que tiene. Pero tú también la tienes, todos la tenemos. Todas la tenemos, pero muchas veces no la sabemos, no la tenemos abierta, ¿o no? Bueno, Y es espiritual,
es de emociones, es de mente, es una completud. Entonces te felicito porque la tienes. Y gracias por estar cerquita y poder, ¿sabes?, recibir esa completud tuya. Gracias, Helen. Ella también es prima mía, por cierto. ¿Alguien más quiere preguntar o las pedimos a Emilia, los arquitectos? ¿Algo que les dé curiosidad del trabajo de Emilia? De parte de nosotros como arquitectos, que hemos tenido la oportunidad... Se oye perfecto. Ahora, bueno, creo que el tema del arte, nosotros como arquitectos graduados en la central o sea, lo entendemos muy bien como parte de la arquitectura, una sola cosa. Creo que luego para poder explicarlo de esta forma y darle contenido necesita una vida entera de proceso. Entonces, a lo mejor la arquitectura ya no debe llegar allá, sino más bien apoyarla, ¿no? Y creo que los proyectos que tienen en mente para nosotros lo vemos súper claro, en una fachada, en un piso, en un plano que se transforme en una superficie que luego es un volumen. O sea, creo que va a haber mucho que cortar ahí y que mientras más contenido trabajado por años tenga, pues más potente es, ¿no? Eso, por ejemplo, estos parabanes, los colores, a mí me encantó esto. Yo no conocía esta parte de la mezcla de razas, me parece buenísimo. Una familia que a lo mejor la puedas plasmar en este código y luego está en un piso o una fachada. Bueno, que es una historia de contar. Por ahí hay alguien que dice el Pantone de Emilia. Yo tengo mi Pantone con todas estas series de pinturas. Pero Isabel dijo algo que es interesante también, que no es solamente el de repente plasmar el dibujo en una pared o el de repente plasmar un abecedario en un jardín con la grama, sino en cómo hacer. Hay ciertos cuadros que tienen unos ángulos o que tienen unas entradas o un rectángulo, cómo llevar eso a realmente el punto escultórico de arquitectura, de espacio, sí, gigante, ¿no? Esa es la parte que yo digo que puede ser como más difícil, porque en el papel es mucho más fácil. Lo que es difícil es llevarlo a lo tridimensional. Yo quería añadir que hay una relación aquí muy bonita de repente con lo que fue el taller de color de la escuela Bauhaus, ejercicios como el café Obed de Theo van Desburg, que incluía estas combinaciones de colores en techos, paredes, que de repente podrían ser como ejercicios paralelos en la historia como de la relación entre arte y arquitectura, o del color y arquitectura, que también son súper importantes y que yo creo que potenciado además con tu background como artista y bueno, obviamente por supuesto sin entrar en el tema Universidad Central de Venezuela y la integración de las artes, pero puede ser unos ejercicios hermosos y súper potentes. O sea, siempre los arquitectos nos quedamos cortos cuando intentamos hacer estos ejercicios. Los artistas siempre tienen algo que añadir que es mucho más potente. O sea, eso no cabe duda. Nosotros tenemos de repente las proporciones y la parte más, digamos, de la geometría por sí sola, que ustedes los artistas siempre, bueno, le ponen como ese espíritu que va más allá. Entonces, bueno, estamos esperando ver esas obras en vivo y caminarlas y estar dentro de ellas. ¿Alguna otra pregunta la tarde de hoy o estamos listos? ¿Sí? Bueno. Que consigas el contrato para hacer el mural. Todos los arquitectos aquí queremos trabajar con Emilia, sin duda alguna, pronto. Bueno, Emilia, te felicitamos, fue una charla estimulante, llena de nuevas ideas. Gracias.